Amigos y amigas, muy buenas tardes, ya casi noches. Nos encontramos, gracias a la tecnología, en esta ocasión para reflexionar y profundizar en la Iglesia de Casa desde el Nuevo Testamento. En esta ocasión aprovecho para agradecerle al Padre Benjamín y a Luz la invitación. Mi nombre es Toribio Tapia Baena, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y en este momento estoy prestando mis servicios en la Universidad Pontificia de México. De acuerdo al programa que les enviaron, el punto de referencia fundamental es principalmente el escrito en colaboración que hicimos con el Padre Benjamín Bravo en el libro que se llama Para comprender la Iglesia de Casa. Les han enviado un material previo que nos sirve de punto de referencia. Entonces, pues iniciamos precisamente para tratar la Iglesia de Casa desde el Nuevo Testamento. Ojalá que pudiéramos desde antes ir interactuando para que surjan algunas preguntas en el momento del chat a las 8:30. Gracias. Entonces, iniciaríamos. A ustedes seguramente se les va a ir presentando el PowerPoint para introducir. El objetivo de nuestro encuentro, de nuestra reflexión, es precisamente reflexionar sobre las características fundamentales de la Iglesia de Casa a partir del Nuevo Testamento, para percibir o con la finalidad de percibir ciertos principios inspiradores en orden a la revitalización de la parroquia urbana. Como ustedes pueden considerar y pueden constatar, ese objetivo está en íntima relación con el objetivo general del diplomado. El diplomado tiene como objetivo general, y es precisamente lo que nos sirve de primer presupuesto, descubrir en forma práctica la eclesiología de comunión a fin de establecer principios inspiradores y realizaciones prácticas para la revitalización de la parroquia urbana. De acuerdo al objetivo que hemos presentado, al objetivo de este encuentro, de esta reflexión, se conecta con el objetivo general principalmente en tres elementos. Lo que nosotros vamos a ver de la Iglesia de Casa a partir del Nuevo Testamento tiene que ver con tres elementos del objetivo general de este diplomado, que es establecer principios inspiradores. Nosotros queremos ir precisamente a algunos textos de los Evangelios y algunos textos de San Pablo, con la finalidad de esclarecer principios inspiradores. Y también seguramente irán surgiendo algunas realizaciones prácticas, con la finalidad, y aquí coincide también la finalidad inmediata del objetivo de este encuentro, en el que reflexionaremos sobre la Iglesia de Casa a partir del Nuevo Testamento. El punto de conexión con el objetivo general es la revitalización de la parroquia urbana. Nosotros no vamos a hablar de la parroquia, vamos a hablar de un elemento que tiene que ver con la parroquia urbana, que es la Iglesia de Casa, y precisamente desde el Nuevo Testamento, para buscar los principios inspiradores y las realizaciones prácticas. Este presupuesto inicial del objetivo general, en orden a comprender mejor lo que vamos o lo que pretendemos hacer en este encuentro, en nuestro objetivo particular, le sigue otro presupuesto, y es un numerito de la Verbum Domini, precisamente el número 23 de este documento tan importante que acaba de entregarnos el Papa Benedicto XVI sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Dice: en realidad, toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Y aquí es lo que a nosotros nos interesa como presupuesto para la reflexión que haremos. Por tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Es decir, vamos acudiendo a los datos, a los principios que nos presenta el Nuevo Testamento, con la confianza de que la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura efectivamente tiene elementos de diálogo con nuestra problemática actual, concretamente con los retos que presenta la parroquia en la urbe. Y como tercer presupuesto,
que apoya y precisa el objetivo de nuestro encuentro, de nuestro tema, es que desde siempre, en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos de la existencia de la iglesia, en todos los espacios, la vida, y en este caso la vida pastoral, nos lanza cuestionamientos que piden acudir a la Sagrada Escritura, no solo para que vayamos con nuevas preguntas a la Biblia, a partir de lo que nos pasa, a partir de nuestra realidad, sino también para que vayamos con mejores herramientas. El hambre de la palabra que existe en nuestras comunidades no solamente pide que vayamos con nuevas preguntas a la Biblia, sino que vayamos con nuevas herramientas. La necesidad de iluminar este reto tan grande de la parroquia en la urbe pide que vayamos con nuevas preguntas y sobre todo con nuevas herramientas a la Sagrada Escritura, en este caso al Nuevo Testamento, para percibir pues los principios, las orientaciones, los criterios para la revitalización de la parroquia en la urbe. Uno de los resultados de estas nuevas herramientas es precisamente lo que vamos a ver, los elementos que presenta el Nuevo Testamento sobre la iglesia de casa. Entonces, recordamos el objetivo nada más después de estos presupuestos. Estaremos reflexionando sobre las características fundamentales de la iglesia de casa a partir del Nuevo Testamento, con la finalidad de percibir ciertos principios inspiradores en orden a la revitalización de la parroquia urbana. Como hemos visto, después de estos presupuestos, entonces el desarrollo consiste, después de esa introducción, consiste en dos elementos, con la finalizando con las indicaciones de una tarea. El primer punto que veríamos es la iglesia de casa y las casas o familias de la antigüedad. Sobre todo nos referimos en la antigüedad mediterránea, ¿verdad? En la antigüedad del mundo mediterráneo. El segundo punto general que desarrollaremos sería la iglesia de casa en el movimiento de Jesús y en las primeras comunidades cristianas. Cada uno de estos puntos o números generales tienen algunos incisos que ya iremos indicando. Terminaremos con 3 indicaciones muy breves sobre una tarea. Pues iniciamos con el primer punto, la iglesia de casa y las casas o familias de la antigüedad. Un elemento fundamental que necesitamos aclarar es precisamente que la expresión de casa, pues iglesia de casa, es una manera de hablar que encontramos especialmente en San Pablo. En los evangelios también encontramos la presencia de Jesús en la casa, la presencia de los discípulos en las casas, pero la expresión iglesia de casa es una expresión que encontramos especialmente en San Pablo. Y ustedes pueden después precisar en su Biblia, pero ahorita por lo mientras lo vemos aquí en la diapositiva. Por ejemplo, en Romanos 15, 3, 5, San Pablo dice, saluden a Prisca y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Y aquí viene lo que a nosotros nos interesa. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. También 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia los saludan, les envían muchos saludos en el Señor, Áquila, Prisca, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Pues la expresión iglesia de casa pertenece especialmente a los escritos de Pablo y aparece en los evangelios. Aparece Jesús en casa, los discípulos en casa, pero la expresión pertenece a Pablo. Nosotros, y generalmente nosotros en este encuentro y generalmente en los escritos que están surgiendo sobre la iglesia de casa en la urbe, la expresión que se adopta es la iglesia de casa, porque tiene más precisión, se presta a menos confusión ciertamente, y en lugar de iglesia doméstica vamos a hablar de iglesia de casa. La iglesia doméstica tiene el riesgo de que se confunda con un tipo de familia nada más y se cierre a la familia que generalmente se llama familia nuclear. Por eso la expresión que se utiliza y que nosotros estaremos utilizando es iglesia de casa. Una vez que hemos aclarado estos dos elementos, es importante que nos preguntemos, bueno, San Pablo y algunos otros escritos hablan de la iglesia de casa.
¿qué se entendía por casa o por familia en el mundo antiguo? Esto es muy importante, esta aclaración es muy importante porque permite descubrir los elementos originales o los aportes de la misión en la iglesia de casa a partir de Pablo, a partir de las comunidades de Lucas, a partir de las comunidades de Juan, etc. Y todo enraizado en la actitud que tuvo Jesús y la presencia de Jesús en la casa, como veremos posteriormente. Para ver la casa o la familia en el mundo antiguo, hay necesidad de aclarar una cosa muy importante, y es, vamos a hablar de grupo familiar para señalar la familia en la antigüedad. Incluso cuando hablemos de familia, vamos a estar haciendo referencia a una familia más extensa, es decir, a una cosa que podría englobarse a una idea, a una práctica, a un grupo que se podría englobar precisamente en la idea de grupo familiar. Porque aunque se hable a veces de familia, no necesariamente toda familia es un grupo familiar. Como ustedes y yo bien sabemos, una familia se establece mediante el matrimonio, se mantiene por la procreación y se continúa a través de la herencia. En cambio, lo que nosotros tomamos en cuenta, y es muy importante esta aclaración, un grupo familiar es un conjunto de gente que comparte, además de su residencia, trabajo y recursos, ¿verdad? Y generalmente está bajo el liderazgo del padre de la casa, del padre de familia. Eso es muy importante porque a partir de la aclaración anterior también, que vamos a estar hablando de la iglesia de casa y no de la iglesia doméstica, también vamos a estar hablando de grupo familiar, que es como algo mucho más amplio, engloba muchas más personas y supone la presencia de una especie de jefe, pues, que en la antigüedad se llamaba padre de familia. Desde ahorita les quiero comentar que el hecho de que en la casa o en la familia, en la antigüedad, el jefe haya sido el padre de familia, es precisamente una de las cosas en las que van a tener más originalidad las comunidades cristianas, porque Jesús va a decir, oigan, ustedes son hermanos, no hay un dueño de ustedes, yo quiero que sean hermanos, no quiero que se dominen unos sobre otros. Y va a ser uno de los aportes principales de la propuesta de Jesús y de la propuesta de los primeros cristianos, como iremos viendo. Pero esta aclaración es muy importante para no confundirnos. Tanto en el mundo judío, recordemos que estamos la casa, familia en el mundo antiguo. En el mundo judío, también en el griego, en el romano, la casa, ahí están los términos, ¿verdad?, que se utilizan en los idiomas, ¿verdad?, en el latín, en el griego, en el hebreo. Se refiere no solo a un espacio, sino también al grupo familiar que lo habita. Es decir, cuando hablemos de casa, refiriéndonos a la antigüedad y a la experiencia de los primeros cristianos, a la iglesia de casa, no nos estamos refiriendo solamente a un espacio, nos estamos refiriendo también a las personas que ahí se reunían. En el mundo judío, además de la familia del padre, pertenecían a la familia o a la casa los esclavos y las propiedades. Y esto era muy semejante en el mundo griego y en el mundo romano. Hasta aquí lo más importante es, cuando hablamos de casa, no nos estamos refiriendo solamente al espacio. Al mismo tiempo nos estamos refiriendo a las personas que se reúnen ahí, a un grupo extenso, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? ¿Quiénes integraban la familia o quiénes integraban la casa? En el sentido de las personas o los miembros de la familia, ¿verdad? La casa en la antigüedad se formaba a partir del parentesco, es decir, se podían juntar en una casa el padre, la esposa, la mamá, o el esposo, la esposa, los hijos. Esto es idéntico en el mundo judío, en el mundo griego, en el mundo romano. Podríamos entonces decir que la gente que vivía en la casa o la gente que pertenecía a la familia era precisamente la gente que tenía cierto parentesco. En este caso, el papá, la mamá, la esposa, los hijos, ¿verdad? En el mundo judío, incluso podríamos decir también en el mundo romano especialmente, se extendía a otros miembros de la familia extensa, como hemos señalado hace un momento.
Eso significa que los miembros de la familia o los miembros de la casa, como hemos aclarado, no son solamente los que pertenecen por sangre o por parentesco, sino también por afinidad y antigua servidumbre. Es decir, de repente una familia en el mundo mediterráneo, en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo judío, de repente alguna persona había sido esclava de ahí de los amos, de los señores, y quedaba libre y él decidía quedarse a vivir con ellos. También pertenecían de manera amplia, además de por parentesco, pertenecían a la casa los colonos o arrendatarios. Si alguien le debía un dinero al jefe de la familia, entonces también pertenecía de alguna manera a la familia, ¿verdad? O si alguien resultaba beneficiado por algún servicio, por alguna dádiva de parte de los jefes de la familia, sobre todo si eran familias ricas, entonces también quedaban como parte de la familia. Incluso entraban como parte de la familia los amigos. Todos ellos, sin vivir en el espacio de la casa, pertenecían al grupo familiar. Es decir, por una parte pertenecen a la familia o a la casa los que viven ahí, por parentesco. Pero aún gente que no tenga que ver con ellos por parentesco, sino por esos elementos que hemos mencionado, aun cuando vivan fuera del espacio de la casa, pertenecen al grupo familiar. Y desde esa perspectiva pertenecen a la casa o a la familia, aunque no estén físicamente allí. Y en circunstancias especiales, además de estas pertenencias, el grupo familiar, o la casa, pues en el sentido que hemos aclarado, iba hasta el clan o grupo extenso. Ya no solamente era la casa como espacio físico, sino otras casas pertenecían a este grupo familiar, o a esta casa pues en sentido amplio. Por ejemplo, si tenían un antepasado común, como en el caso de los judíos, a un judío, aunque no viviera en la misma casa con otra persona, por tener antepasados comunes, o por tener religión común, o por tener un origen común, pensaban que eran del mismo grupo familiar. Y tenían la responsabilidad de apoyarse, ¿verdad? Incluso sentían la responsabilidad de apoyar a uno de su mismo grupo familiar en contra, y a veces hasta haciendo daño a otras personas. A ese grado llegaba la cohesión o la simpatía, pues, entre los miembros del grupo familiar. De esta manera se pertenecía al grupo familiar o a la casa. Eso es muy importante porque ya desde ahorita ustedes y yo podemos ir constatando que San Pablo va a insistir, a partir del bautismo ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre. Es decir, las barreras que se ponían precisamente en la pertenencia y que hacían grupos cerrados y grupos que excluían, que despreciaban a otras personas por no ser del mismo sexo, por no ser del mismo nivel social, o por no ser del mismo grupo étnico, del mismo grupo religioso. San Pablo va a decir, estas barreras deben caer. Y un espacio privilegiado para evitar la discriminación y la exclusión y para evitar el desprecio, San Pablo y el mismo Señor Jesús pensó que era precisamente el espacio de la casa. Ya desde ahorita podemos irnos dando cuenta de eso. Una vez que hemos visto la manera de pertenecer, vamos viendo qué tipos de familia o de casa había. Así en general podemos decir que había familias extensas. Las familias extensas recibían precisamente el nombre de casas, ¿verdad? Ahí había reglas que cumplir, principios de comportamiento comunitarios, precisamente porque eran grupos variados, era una agrupación variada, era una agrupación que suponía un mínimo de nivel de convivencia. Y este tipo de familias extensas eran el fundamento de la ciudad. En ese tipo de familias, las personas, los miembros, esperaban apoyo y solidaridad mutua. Sin embargo, por la arqueología, algunos estudios de historia que se han hecho con respecto, algunos estudios incluso de antropología, que se han hecho respecto de ese tipo de familias, se ha descubierto que eran generalmente familias ricas o gente influyente. Defendían sus privilegios ante otros estratos sociales. Desde ahorita vamos entendiendo por qué San Pablo, incluso por qué Lucas, el autor de la obra lucana, el autor de Lucas y Hechos, apostaron por juntar
lo que nosotros vamos a ver ahorita como 3 tipos o casi 4 tipos de familias, los primeros cristianos quisieron juntarlas para evitar la clasificación o la exclusión o la discriminación. Por lo mientras ahorita, un tipo de familia que viene en la antigüedad, la familia extensa, que coincide con familias muy ricas, que procuraban ayudarse entre ellos y procuraban estar al pendiente de las necesidades de sus miembros, incluso estar al pendiente de que no entraran otros, pues que fueran pobres o que tuvieran menos posibilidades que ellos. Eran grupos cerrados generalmente. Las familias o casas semiextensas o múltiples tienen menos miembros, incluso menos bienes que la familia anterior que hemos visto, la familia extensa, y son de una clase social y de posibilidades económicas menores. Ciertamente viven ya no en casas o villas grandísimas como las que seguramente ustedes han visto en fotografías o en algunas películas, ¿verdad? En Roma, en Grecia, incluso probablemente hubo alguna de estas villas también en Palestina en tiempos de Jesús y de los primeros cristianos. Aunque no vivían en casas muy extensas, al ser menores en número, sí vivían en apartamentos de lujos, vivían algunas 8 o 10 personas, ¿verdad? Algún otro pariente y también algunos esclavos domésticos, además del papá, de la mamá, de los hijos y las hijas. La relación entre los miembros era grande y su capacidad de ayuda era notable. Sin embargo, ellos dependían de la relación que tuvieran con las familias más ricas, porque precisamente los que formaban ese tipo de familias eran de estatus inferiores, pero altos. Eran jefes militares, medianos comerciantes y propietarios. Ciertamente, ese tipo de familias también padece lo de la familia o la casa anterior, las extensas, que son grupos todavía bastante cerrados. Se ayudan entre ellos y se dejan ayudar por los de la familia más rica, y ellos les pueden servir a la familia más rica. Porque hay otro tercer nivel u otro tercer tipo de familia, y es la familia nucleadas. No es lo mismo que la familia nuclear actual. Esta es más abundante. Vivían en casas pequeñas, así mismo en el campo como en la ciudad. Ese tipo de familias es mucho más reducida. Son casas más pobres, son casas pequeñas, ¿verdad? Eran grupos reducidos por la inmigración y porque se tenían que incorporar al ejército. Al mismo tiempo, los niños se les morían más rápido por el índice de mortalidad infantil en las clases pobres en el mundo romano y en el judío, la mala alimentación. Y aunque ellos también querían ayudarse, ya no podían ayudarse como lo hacían las otras personas que pertenecían a los otros tipos de familias. Ellos querían ayudarse, querían ser solidarios, pero eran tan pobres que no lo podían hacer. Quizás a esto responde gran parte de los textos en los que Jesús les pide que no solamente se ayuden con los que puedan pagar, sino que ayuden hasta los que no pueden pagar, que ahí está la originalidad cristiana. Muchos textos que hablan de la solidaridad, del amor, de la ayuda, tratan de unir este tipo de familias para que no sean grupos cerrados. A este tipo de casa, familia, pertenecía la mayoría de personas, aquellos que tenían que trabajar para vivir, es decir, la gente más pobre. Y hay un cuarto tipo de familia o de casa que, aunque no tenían casa ni familia, eran precisamente lo que le llaman algunos familia dispersa. Ellos vivían como de arrimados, podríamos decir, pues. Buscaban refugio en los templos o en otros edificios públicos. A veces se arrimaban con algunos esclavos en las grandes fincas allá en los campos. Esto vale para Italia, para Grecia, para Palestina. A este tipo de grupo familiar, por decir una cosa, pertenecía la mayoría de los despreciados, los esclavos, los enfermos, los mendigos, los ladrones, los bandidos, las viudas que habían quedado empobrecidas o que tenían que dedicarse a la prostitución por la extrema pobreza en la que vivían, los huérfanos, los que no tenían herencia, etc. Estos 4 grupos tienen unas características esenciales, es decir, la gente que se reunía en la casa, la gente de estas familias o de esta casa en estas 4 clases que hemos señalado, tienen cosas muy parecidas. Todas tienen, en general, un padre de familia.
En la antigüedad el padre de familia era la cabeza de familia, es decir, era la autoridad. Todos los términos que se utilizan para señalar al padre de familia en la casa es precisamente señor de la casa, el que domina, señor. Se pensaba que era natural que alguien dominara. Hasta decían, si alguien es buen padre de familia, buen jefe, si alguien es buen jefe, si domina. Alguien es buen padre de familia, si manda. Ahorita vamos a ver algunas características que tenía el padre de familia. Hasta decían, este es el modelo del buen gobernante. Así debe ser el que guíe religiosamente al pueblo. Así debe ser, incluso decían, el buen padre de familia refleja a Dios, porque domina, porque es el Señor, porque es el que manda. Pertenecer entonces a una casa era estar bajo el dominio del Señor de la casa. Esto, como podemos ir vislumbrando ya desde ahorita, esta manera de organizar la casa es precisamente contra lo que va a estar Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro en el capítulo 10 de Marcos, que veremos enseguida, le dice a Jesús, Maestro, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dice, van a recibir todo al 100%. Solamente no van a recibir Padre, porque Jesús precisamente quería no solamente que la gente, Jesucristo no solamente quería que la gente pensara, Jesús no quería que se pensara con las mismas estructuras, sino que incluso se cuestionaran algunas estructuras aunque se aprovechara el mismo espacio. Jesús no quiere una casa o una nueva iglesia doméstica o un espacio doméstico en el que se enseñoree a alguien, sino donde se fraternicen, se hagan hermanos todos. Por eso es tan importante percibir que el padre de familia en las iglesias de casa era el jefe, el Señor. Esto va a aparecer con mucha claridad en el capítulo 23 de Mateo. A nadie le llamen padre, porque ustedes son hermanos, ¿verdad? Son las propuestas que van a ir surgiendo ahorita. El padre de familia tenía todo el poder, ¿verdad? Era el señor y dueño absoluto, en primer lugar, de la esposa, de los hijos, de los esclavos. Al grado de que si un padre de familia, como era el que administraba la justicia en su familia, el padre de familia podía condenar a muerte a uno de sus hijos, a su esposa, a su hija, y nadie le decía nada. No se diga que era el dueño de las propiedades, ¿no? Si era el dueño de la gente, pues era el dueño de las propiedades. Precisamente contra esto va a estar el Señor, en contra del Señor Jesús y los primeros cristianos. En las casas, en cualquier tipo de casa de los que hemos seleccionado, de los que hemos mencionado, la mujer estaba sometida en todo a su marido. Para ser buena esposa tenía que adoptar todo de su marido. Por eso sorprende gratamente que en las primeras comunidades la mujer tenga una participación realmente muy digna, ¿verdad? En contra siempre de toda esta costumbre que había del sometimiento de la mujer. Si una mujer quería ser buena mamá, buena esposa, tenía que adoptar casi todo del esposo. Su estilo de vida, sus costumbres. Ahora adoptaba a la familia del esposo, a sus amigos y hasta a sus dioses. Incluso se pensaba que como virtudes excelentes de una mujer en aquel tiempo era el silencio, la reclusión, ¿verdad? Contra todo esto, pues, el Señor Jesús va a hacer otra propuesta y los primeros cristianos, queriendo ser fieles al Señor Jesús, van a buscar hacer una propuesta mucho más clara, ¿no? En el que la mujer pueda ser dirigente de la iglesia doméstica, en el que la mujer tenga un papel digno, un papel relevante como discípula misionera también. ¿Para qué servía la casa? ¿O qué funciones tenía la casa en el mundo antiguo? La casa era un espacio para la impartición de la justicia. Por eso la posibilidad y la gravedad del abuso por parte del padre de familia. Pero también, por otra parte, la posibilidad de que los mismos cristianos en la iglesia doméstica, en la iglesia que se reunía en la casa, en la comunidad que se establecía en la casa, pudieran, a partir de la costumbre o de la determinación de los griegos, de los romanos, incluso también de los judíos, de impartir justicia en el espacio doméstico, los cristianos también estuvieron en posibilidades y en la necesidad de prever elementos, principios, comportamientos
para la impartición de la justicia hacia adentro. San Pablo trae muchos ejemplos, incluso los evangelios traen ejemplos de impartición y de solución de problemas en el espacio doméstico. Ese es un elemento muy importante para el espacio doméstico, tomado positivamente, no en el abuso del padre de familia. Otra función importante es, la casa también garantizaba cierto tipo de solidaridad. Y esto lo van a entender muy bien los cristianos, nada más que los cristianos no van a garantizar la solidaridad solamente con los miembros inmediatos de la casa, sino que al ir entrando gente diferente, gente de otra manera de pensar, gente de otro nivel social en las comunidades, los cristianos van a pretender que los miembros de la casa sean solidarios, pero absolutamente con todos, y que la solidaridad hacia dentro de la casa los haga solidarios con todos. En la casa se aprende a ser solidarios, pero no solamente como se pensaba en el mundo griego y en el mundo romano, sino se aprende a ser solidario en la casa porque uno quiere ser solidario no solamente con los demás cerquitas, sino con los demás lejos. La gran diferencia, pues, es que en el mundo, en las casas romanas, en las casas griegas y en las casas judías, se era solidario con los miembros de la casa nada más, y con los miembros de ese tipo de familia. Nunca con los de un nivel más bajo, a menos que fuera por ciertas conveniencias, nunca con alguien que fuera totalmente diferente o totalmente ajeno o ajena a la propia casa. Por eso, ante una solidaridad exclusivista, ante una solidaridad que solamente era con los que pertenecían a la casa, los primeros cristianos van a abrir la solidaridad, aunque la aprendan en la casa, en la iglesia doméstica, la van a abrir a todos sin excepciones, y recordando seguramente lo que pedía el Señor Jesús. Otra función de la casa era defender a los miembros que pertenecían a la casa hacia afuera y fomentar las suficientes redes o relaciones sociales. Eso de alguna manera también lo van a asumir los primeros cristianos. Sin embargo, los primeros cristianos no solamente van a pretender defenderse, sino van a pretender simpatizar con los de fuera. Van a pretender entrar en relación con los demás. Lo que se aprende en casa, en el mundo griego, en el mundo judío y en el mundo romano, se aprendía la solidaridad en la casa para ser solidarios solamente con los de cerca, con los del mismo grupo. Los primeros cristianos van a aprender la solidaridad en la familia, en la iglesia doméstica, para ser solidarios entre ellos y con otros. En la casa del mundo grecorromano, en el mundo judío, la gente se defendía de los de fuera, y los primeros cristianos, muchos de los primeros cristianos, no van a ver en los demás un extraño, sino un hermano. No van a ver en los demás un peligro, sino una posibilidad, una oportunidad, ¿verdad? Una bendición. La otra función de la casa era la función religiosa. Recordemos que en el mundo grecorromano, en el mundo judío era diferente, pero en el mundo de los griegos y de los romanos había la religión pública y la religión privada, es decir, la religión de la casa. Es una función también muy importante de la iglesia, una función muy importante de la casa, o del grupo familiar o de la familia, y por extensión va a ser una función muy importante de la iglesia doméstica. Lo más interesante de todo esto que hemos estado viendo es que solo las casas de gente acomodada, las de la familia extensa o la semi-extensa, podían recurrir a recursos y a parientes, y tenían la capacidad para la mayoría de estas funciones. En la medida en que una familia o una casa era pobre, como el tercer nivel, o en la medida que alguien no tenía casa, como el cuarto nivel o el cuarto tipo de familia o de casa, pues se dificultaban estas funciones. Y es precisamente donde entra la propuesta cristiana, enraizada en la propuesta de Jesús. Una vez que hemos visto la iglesia de casa en la antigüedad y hemos ido tratando de relacionar esto, aunque sea de manera así muy inmediata, muy puntual, con algunos elementos de los esfuerzos de los primeros cristianos y de lo que vamos a ver ahorita del Señor Jesús, es bueno pasar al segundo punto general: la iglesia de casa en el movimiento de Jesús y en las primeras comunidades cristianas. Si algo podemos tener claro
es que los primeros cristianos se desplazaron a la casa como un espacio privilegiado porque ya lo había hecho Jesús y lo habían hecho los primeros seguidores de Jesús. Es decir, la casa para el Señor Jesús fue un espacio importante. La casa para los discípulos que andaban con Jesús fue un espacio importante. Ustedes ahí tienen algunas referencias inmediatas que después podrán leer en la tarea que se les va a dejar, ¿verdad? Que se les va a proponer. No podemos entender lo que hizo Jesús en la casa y lo que dijo Jesús en la casa y los planteamientos que presentó Jesús cuando estaba en el espacio doméstico en la casa, sin un elemento más general, pero al mismo tiempo más determinante, que es el reino de Dios. Es decir, Jesús no fue a la casa solamente porque quisiera visitar la gente. Jesús fue a la casa porque les quería dar a entender que a partir del reino de Dios, que fue realmente por lo que entregó su vida a Jesús, a partir de su propuesta del reino de Dios, la casa, los espacios pueden ser de otra manera. Jesús propuso el reino de Dios, Jesús habló del reino de Dios, Jesús habló, según Mateo, del reino de los cielos. Es decir, si Dios reinara, ¿cómo serían las cosas? Si Dios reinara, ¿cómo nos comportaríamos las personas cómo nos comportaríamos con las otras personas? Si Dios reinara, ¿cómo conviviríamos? Si Dios reinara, ¿cómo trataríamos a la mujer? Si Dios organizara nuestra sociedad, ¿cómo trataríamos a la gente más desprotegida? Y entonces Jesús apareció proclamando la buena nueva del reino de Dios, es decir, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo sería la vida de cada persona? ¿Cómo sería la vida comunitaria si Dios estuviera reinando entre nosotros? Por eso Jesús no solamente fue a la casa, sino que Jesús fue a la casa y hizo esta propuesta. El reino de Dios, la propuesta que Jesús hacía, necesitaba un espacio concreto. Y Jesús propuso precisamente como espacio concreto los espacios domésticos, los espacios de relaciones de las personas. Y un espacio privilegiado, sin duda, fue la casa y la relación entre sus miembros. Por eso era importante ver desde antes qué se entiende por casa, qué tipos de casa había, y entender que la casa o la iglesia de casa no solamente se refiere al espacio, sino también al grupo de personas. Porque la nueva casa que Jesús va a proponer y la nueva casa que van a proponer los primeros cristianos, el espacio doméstico va a ser no solamente un desplazamiento de un lugar o a un nuevo espacio, sino una nueva manera de relacionarse entre las personas. Y así lo fue haciendo Jesús. Jesús de repente tenía otros dos espacios antes de la casa o simultáneos a la casa, el templo y en algún momento la sinagoga. Ciertamente estos espacios eran espacios favorables desde algún punto de vista, pero no eran ciertamente los espacios más favorables para la vivencia del reino de Dios. Lo más seguro es que el templo y la sinagoga tuvieran que ver estuvieran en relación como un espacio para la vivencia de la religión, pero no necesariamente como un espacio para la vivencia de la fe. Esta distinción es muy importante porque en los evangelios aparece con mucha claridad. Una cosa es ser persona religiosa y otra cosa es ser persona de fe. Esto aparece muy claro en todo el capítulo 8, 9 y 10 de Marcos. Los discípulos van siguiendo desde el versículo 18 y del capítulo 8. Los discípulos quieren entusiasmarse cada vez más por seguir a Jesús en el evangelio de Marcos. Y Jesús le dice en el versículo 18 del capítulo 8, oigan, ustedes están ciegos, ustedes están como que no ven, ustedes están como sordos, ¿verdad? ¿Acaso dice no tienen oídos? Y curiosamente los discípulos van con Jesús como personas de religión, es decir, quieren hacer incluso lo mismo que hizo Jesús, Santiago y Juan en el capítulo 10, pero no son capaces de hacerlo con la misma intención. Van queriendo seguir a Jesús, pero van queriendo actuar de manera contraria a lo que pide y a lo que hace el mismo Señor Jesús. Por eso el templo y la sinagoga, aunque son espacios o eran espacios privilegiados para el encuentro con Dios desde la perspectiva judía, y de todas maneras Jesús los va a cuestionar seriamente y va a proponer un espacio doméstico.
Y así tenemos, por ejemplo, que es precisamente en una casa y no en la sinagoga, en el capítulo 1 de Marcos, donde los discípulos ejercen su primera tarea. Y es donde identifican las necesidades de la gente, ¿verdad? En este caso, la suegra de Pedro está enferma. En la casa, las personas empezamos a identificar las necesidades de la gente. En el templo, aunque siga siendo un espacio valioso, no alcanzamos a conocer a profundidad lo que le pasa a la gente. Es en el contacto inmediato, en el contacto con el propio espacio donde vive la gente, donde se identifican las necesidades. Por eso no cabe duda que el Evangelio de Marcos quiere enfatizar estos aspectos. Ustedes después pueden cotejar su Biblia. En los versículos 21 al 28 del capítulo 1 de Marcos, los discípulos empiezan a identificar las necesidades de la gente y se las presentan al maestro precisamente en una casa. Ya han comenzado su misión de trabajar en favor de la vida. Jesús los ha llamado a Santiago, Juan, Andrés y Pedro para que sean pescadores de hombres. Y el Evangelio parece que quiere dar a entender que uno de los primeros espacios donde se empieza a ser pescador de hombres o a trabajar en favor de la vida de las personas es precisamente en el espacio cotidiano, en la casa. Es en una casa donde Jesús cura y perdona los pecados. Es decir, en un espacio no oficial, Jesús hace lo que muchos creían que solamente se hacía en el templo, la reconciliación. Y eso lo presenta también inmediatamente el capítulo 2, versículos 1 al 12 de Marcos. Por eso los escribas se enojan mucho y dicen, bueno, ¿y quién es este, verdad? El problema no era solamente que perdonara los pecados y que curara, sino que lo estaban haciendo en un espacio poco sagrado según la perspectiva de la mayoría de los judíos, en un espacio cotidiano, en un espacio profano. Es precisamente también en la casa donde Jesús empieza a juntarse con las personas que eran despreciadas en ese tiempo, los publicanos y los pecadores. En el capítulo 2, versículos 15, después en el capítulo 14, versículo 3. Y es precisamente en el espacio doméstico donde Jesús empieza a abordar temas tan determinantes para la vida judía como el ayuno y el comportamiento comunitario. Es decir, para Jesús el espacio doméstico, el espacio de la casa, fue un lugar donde se puede identificar las necesidades de la gente. Se puede tocar de cerca el sufrimiento de las personas. Es en la casa donde Jesús puede ejercer la reconciliación, incluso en contraposición con el templo, con el templo de Jerusalén. Y es en la casa donde Jesús se junta con gente que no se iba a encontrar en otras partes más que en la casa, que es es precisamente uno de los principales planteamientos de la iglesia de casa en la urbe, que ahí vamos a encontrar gente a la que necesitamos ir y no que necesariamente nos busca, como es el planteamiento también del Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y en el capítulo 4 de Lucas, ¿verdad? Es ahí donde Jesús encuentra gente que nunca se iba a encontrar en otras partes. Es donde Jesús puede platicar de cosas de las que nunca iba a platicar en otras partes. Por eso, según Marcos, la casa es un espacio de encuentro. Si uno lee con cuidado Marcos 7, 24 31, ustedes y yo podemos descubrir precisamente que Marcos 7, 24, 31 presenta una cosa que no trae el texto correspondiente en Mateo. El paralelo de Mateo no trae que Jesús entró en una casa. El Evangelio de Mateo hace a la sirofenicia ir a donde está Jesús, pero no necesariamente a un espacio doméstico. Y Marcos sí dice que fue en una casa. Ustedes tendrán la oportunidad de profundizar esto en uno de los puntos de la tarea. Solamente podríamos decir que en el relato de la mujer sirofenicia, que ustedes van a poder leer posteriormente con más calma, se narra un encuentro de Jesús con una mujer que tiene una variedad de problemas de impureza para la mentalidad del tiempo de Jesús. Es una mujer sirofenicia, griega, que tiene una hija con un espíritu inmundo, enferma, pues, desde la perspectiva de aquel tiempo, impura, ¿verdad? Y es una mujer probablemente, como lo verán en el artículo que se les va a enviar para que continúen con su tarea,
es una mujer de una zona muy rica que compraba los granos y en tiempo de cosecha, la gente de esa zona le compraba los granos a los campesinos de Galilea, todas las legumbres, y ellos podían estar bien y las gentes de Galilea, los judíos pobres, podían estar sufriendo. Se veían con cierto resentimiento por eso. La moneda está demostrado por estudios arqueológicos que la moneda de aquí de esta zona de Sirofenicia casi nunca se devaluó. Era una zona económicamente pues muy fuerte. Esa señora no solamente es sirofenicia, griega, es decir, es de otra religión, es de otro pueblo, tiene una hija impura, sino que probablemente era una mujer rica que entra en interrelación en un espacio doméstico con un campesino pobre, ¿verdad? Que era Jesús, sin duda, un campesino de la Alta Galilea. Este texto, que ustedes pueden profundizar posteriormente y que van a profundizar en la tarea, demuestra que la casa en el encuentro de Jesús con la sirofenicia es un espacio para darnos cuenta que hay personas diferentes con las que hay que entrar en contacto. Es decir, es un espacio para experimentar la inclusión. Pero este mismo texto de Marcos nos muestra en la actitud de Jesús con la mujer que el otro, aunque sea diferente, aunque piense totalmente diferente, aunque sea de un grupo diferente, en el espacio doméstico aprendemos que el otro tiene una palabra salvífica. En el caso de nosotros, de la iglesia doméstica, en la urbe, el otro, aunque nunca vaya a misa, nos puede dar elementos de salvación, aunque nunca haya ido al templo. Es más, el otro, aunque se considere ateo y a veces hasta esté en contra de muchas cosas nuestras, el otro siempre, por ser hermano, por ser una persona del mismo valor que nosotros, tiene una palabra salvífica. Es decir, nos puede decir algo que vale la pena para nuestra vida. Nos puede decir algo que vale la pena de lo que quiere Dios de nosotros. Por eso el espacio de la casa, según la experiencia de Jesús que nos refleja Marcos 7, 24, 31, es una posibilidad de pasar de la simpatía al encuentro. Y el encuentro, desde este texto de Marcos 7, 24, 31, supone un trato digno. Jesús y la mujer se tratan dignamente. Aunque Jesús es un campesino, que seguramente para ese tipo de personas, como la mujer sirofenicia, era un campesino digno de desprecio, Jesús se para con dignidad ante ella y ella se para con respeto ante él, y entonces se da un trato digno en un espacio doméstico. Y es la posibilidad que ofrece también la iglesia doméstica, y fue la posibilidad que encontró San Pablo y muchos de los primeros cristianos. Y Marcos 7, 24, 31 deja muy claro que esto no es negociable. Es decir, el aprovechar el espacio doméstico desde esa perspectiva es una cosa que se remonta al comportamiento del maestro, y sin duda que es una manera en que Marcos quiere dar a entender que no es negociable. Es decir, que esto esto se remonta a la práctica del maestro y no es si a alguien le gusta o no. Es una cosa que si alguien quiere ser discípulo de Jesús, lo tenemos que hacer. La casa es un nuevo espacio de encuentro para construir una nueva familia. El texto que les mencionaba hace rato de Marcos 10, 28, 31 es precisamente esto que referimos. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, lo pueden cotejar. Es precisamente los versículos en los que se dice: Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, y se menciona al padre. Recordemos lo que significaba el padre en la familia romana, en la familia judía y en la familia griega. Era el jefe, el que dominaba, el que podía matar a uno de sus hijos, mandarlo a la pena de muerte y nadie le decía nada. Es decir, era el Señor absoluto. Y Jesús les dice: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ahora al presente. Y menciona casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda. Y lo más interesante es que no menciona el Padre. Es decir, en las exigencias a partir de la proclamación y la vivencia del reino de Dios que nos propone Jesús, es
si queremos construir una nueva familia en el espacio doméstico, no debe haber padre. Es decir, en las nuevas relaciones que propone Jesús para que vayamos experimentando el espacio doméstico, vayamos aprovechando los espacios que tenemos, es que no haya una persona que se quiera aprovechar de otra. Si algo puede aportar la iglesia doméstica, si algo puede aportar la experiencia de la iglesia doméstica en la urbe o en otros espacios, es que se fomente el trato como hermanos. Que la iglesia doméstica en nuestros espacios, en el espacio urbano, sea un ejemplo de búsqueda de fraternidad. Que aunque haya necesidad de que alguna persona sea autoridad, que la autoridad se use como lo proponía Jesús, para defender a los más débiles y para servir a todos, como lo presenta el capítulo 9 de Marcos, con mucha claridad. Hasta aquí pues vamos viendo una serie de elementos fundamentales que el mismo Señor Jesús propuso con su manera de decir las cosas, con su manera de vivir, para que la iglesia de casa, desde estos elementos, se revitalice y tenga unos elementos de identidad fundamentales desde el Evangelio. La casa fue para Jesús y los primeros cristianos un nuevo espacio para compartir la vida. Lucas incluso, como ustedes pueden ver en los textos que se presentan en esas diapositivas, Lucas ve el templo y la casa como dos espacios y sistemas o maneras de ver las cosas contrapuestas, ¿verdad? Por eso la casa se convierte en el espacio privilegiado donde se pueden expresar los valores del reino. Si recordamos cómo cómo se vivía la relación en las casas o en las familias en la antigüedad, por eso entendemos, por ejemplo, cómo Lucas en el capítulo 6, versículo 30, Jesús le presenta a Jesús diciendo a los discípulos, dice, da a todo el que te pida, y al que te tome lo tuyo no se lo reclames, y lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo ustedes igualmente, si aman a los que los aman, es decir, si aman solamente a los que pertenecen a su mismo grupo, a su misma casa, a su misma familia, como se entendía en la antigüedad, dice Jesús en el Evangelio de Lucas, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Es decir, en realidad para Jesús y los primeros discípulos, la casa ofrecía una posibilidad grande, una posibilidad excepcional para fomentar otro tipo de valores, para entender de otra manera la solidaridad, para entender de mejor manera la atención a los enfermos y los marginados, como lo presenta la proclamación del año de gracia del Señor en Lucas 4, 16, 30, o incluso como lo presenta el buen samaritano en Lucas 10, versículos 25 al 37. Podemos decir que la parábola del buen samaritano es una manera de decir, oigan, que en la casa o en el grupo familiar las relaciones sean superando a los miembros de la casa, ¿verdad? El sacerdote y el levita no quisieron entretenerse con el caído porque pensaron que era impuro. Esto era una catequesis fundamental para las iglesias de casa seguramente, en las que se leía el Evangelio de Lucas. Según el Señor Jesús y los primeros discípulos, la mesa en la casa había un espacio fundamental y era el compartir la mesa, la comida. En las comidas Jesús dijo las cosas más fuertes que tenemos en los evangelios. Jesús propuso otro tipo de comportamiento, otro tipo de valores. Por ejemplo, Jesús cuestionó que se buscaran los primeros lugares. Ya nos podemos imaginar en las familias de familias ricas todos los pleitos que habían, como reflejan algunos escritos latinos, ¿no? Por eso Jesús lo cuestiona de manera muy clara. Si ustedes tienen su Biblia, pueden verlo. Lucas 14, 7, 11. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado otro más distinguido que tú. Y viniendo el que los convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a este y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Igualmente en 20:26.
si no me equivoco. Perdón, esa cita a lo mejor está mal. Es 14:10, 14:10-11. ¿Vean? Que es la que leímos, un pedacito de lo que leímos ahorita. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentar en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Incluso en las comidas cuestionó los ritos de pureza respecto de los alimentos y respecto de las personas. Un ejemplo clásico de esto es el capítulo 7 de Marcos y también el capítulo 11 de Lucas. Los animó a incluir a quienes no pudieran corresponder, ¿verdad? 14:12. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos. Era lo que hacían las familias ricas o las casas ricas del tiempo de los primeros cristianos, del tiempo de Jesús. Porque se van formando entonces grupos cerrados, grupos en los que se hace la solidaridad entre amigos, pero que son incapaces de ayudar a otros. Yo creo que aquí está una de las grandes propuestas que puede ofrecer la iglesia de casa en la urbe, la iglesia doméstica. Sin embargo, los primeros cristianos y el mismo Jesús, los primeros discípulos, el mismo Jesús y los primeros cristianos experimentaron que en la casa no solamente podía haber cosas buenas, sino de hecho había problemas. Incluso en la casa fue donde empezaron a experimentar también, así como podían experimentar la justicia, podían experimentar la injusticia. Así como podían experimentar la cercanía, podían experimentar el distanciamiento. De estos hay pues muchos ejemplos en estas citas que se presentan en esta diapositiva. Ahora, Jesús y sus primeros discípulos vivieron en comunidades rurales, en donde la casa tenía una función ciertamente parecida. Pero en la medida que fueron muriendo, en la medida que se fue muriendo la primera generación cristiana, en la medida que ya no estaba el Señor Jesús de manera física como habían dado con ellos antes de la muerte y resurrección, pero con la garantía de que Jesús seguía con ellos a partir de la fe en la resurrección y la convicción de la ascensión, es decir, de la eterna y permanente presencia y compañía de Jesús a los discípulos, a cualquier discípulo, empezó a darse un desplazamiento del campo a la ciudad. Ya habían visto y tenían registro de lo que había hecho Jesús en la casa, de lo que había propuesto Jesús como nuevo espacio doméstico, de lo que había planteado Jesús, y ahora se les presentaba un desplazamiento natural y un desplazamiento también querido, ¿verdad? A partir de la convicción de que Jesús les había pedido que fueran y compartieran la buena noticia con todos, hasta los confines de la tierra, según Hechos 1:8. Y entonces empieza a dar un desplazamiento del campo a la ciudad. La ciudad entonces lanzaba nuevos retos a los cristianos que no habían tenido en los primeros momentos, en los espacios rurales. Ahora la ciudad, los nuevos espacios de la ciudad, los nuevos pensamientos, otro tipo de gente, etcétera, lanzaba como ahora nuevos retos. Los primeros cristianos fueron muy sensibles y fueron enfrentando estos retos. Incluso datos de esto lo tenemos en los mismos evangelios, como vamos a ver enseguida. Pablo y algunos otros grupos cristianos empezaron a entender que había necesidad de ir extendiendo el mensaje de la buena noticia y que esto valía la pena, ¿verdad? Era necesario responder a las necesidades sociales y ajustar la buena noticia del reino a las posibilidades históricas de su tiempo, sin perder el núcleo, lo fundamental de la proclamación de la buena nueva. Pablo estaba preparado precisamente para este cambio. Pablo era un hombre con cierta mentalidad griega, ¿verdad? Pero al mismo tiempo judío. Era un hombre de ciudad y no de campo. Estaba preparado intelectualmente, era autosuficiente, era incluso ciudadano romano. Esto le servía mucho para su movilidad, ¿verdad? De cierta posición social por su trabajo. Era fariseo, no se le dificultaba aceptar lo de la resurrección, ¿verdad? Como a otros grupos religiosos del tiempo de Jesús y del tiempo de Pablo. Empezaban a ver pues la ciudad como un reto
sin traicionar lo que había hecho el Señor Jesús y lo que había dicho, y que incluso ya circulaba en tradiciones orales o incluso algunos dicen en pequeños volantes escritos, sin traicionar lo que había dicho el Señor Jesús, siendo fieles a la vivencia, a la experiencia, a las palabras del Señor Jesús, cristianos, grupos de cristianos y personas como Pablo empezaron a sentir la necesidad, a sentir la necesidad en un nuevo espacio para la proclamación de la buena nueva del Evangelio, y era precisamente el espacio urbano. ¿Qué estrategia utilizó Pablo? Pablo empezó a utilizar una estrategia que tiene que ver mucho con la iglesia doméstica, y empezó a fundar comunidades en las grandes ciudades, precisamente en las que eran capital de provincia o en las ciudades o espacios urbanos que eran importantes desde la perspectiva de la comunicación. Ya sabemos que el imperio griego y sobre todo el imperio romano, fue especialista en comunicar todas las grandes ciudades por las famosas vías. Junto con Pablo, el autor del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, tuvo también una inquietud parecida. El autor de la obra lucana, es decir, del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, cuando escribe su obra en 2 volúmenes, tiene en mente ya no el ambiente rural como Marcos, sino tiene en mente una red de ciudades, la expansión urbana, la misión en las ciudades. Por eso Lucas 4:42-44 ya no dice como Marcos que tiene que ir a otras aldeas o a otras poblaciones pequeñas. Dice Jesús, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Es decir, Lucas ya tiene una problemática urbana, ¿verdad? Aquellos cristianos empezaban a hacerse preguntas muy serias, seguramente, en el caso de Pablo, en el caso de Lucas y otros grupos cristianos. ¿La evangelización en las ciudades corresponde a lo que dijo e hizo el Señor Jesús? Y entonces Lucas, queriendo convencer a sus comunidades de esto precisamente, y a otros muchos cristianos, le dice, miren, sí, el Señor quiso ir a las ciudades, ¿verdad? Lucas pensaba que el desplazamiento a la ciudad no contradecía la voluntad del Maestro. Aunque Jesús hubiera ido a poblaciones muy pequeñas, Lucas pone a Jesús yendo a las ciudades porque les quería dar a entender y a convencer a sus interlocutores, a sus comunidades, que el hecho de enfrentar el reto de la evangelización en la ciudad no era una traición a lo que había dicho el Maestro, sino una complementación, y que si iban a las ciudades y se metían al ambiente urbano, era ciertamente una manera de ser fiel a la voluntad del Maestro. Lucas 10 presenta eso con mucha claridad. Lucas 10:1 dice, después de esto, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva o en la Biblia si la tienen, después de esto designó al Señor a otros 72 y los envió por delante de 2 en 2 a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Es como si Lucas quisiera decir, miren, Jesús no fue a las ciudades a las que nosotros vamos a ir, pero si Jesús hubiera podido, hubiera ido. Pero además, el hecho de que ponga a donde él había de ir es una manera, yo creo que si lo relacionamos con la ascensión que se conecta en Hechos, al inicio del capítulo 1, en Hechos 1:8, y al final del Evangelio de Lucas, y con lo que presenta Marcos, pero sobre todo con lo que presenta el final de Lucas y sobre todo la ascensión en Hechos 1:8, queda muy claro que los discípulos tenían la convicción no solamente que Jesús, si hubiera podido, habría ido a las ciudades a las que ellos estaban yendo, sino que Jesús los acompañaba en esta misión. Lucas está convencido de que la misión se desarrolla gracias a una red de ciudades. Para Lucas no tiene un concepto malo de la ciudad. Para Lucas, aunque no es ingenuo sobre los problemas que enraiza la ciudad, sobre todo el problema del poder, para Lucas la ciudad es un lugar de la vida, es donde se desarrolla la historia, es donde están las gentes que ejercen el poder. Quizá eso refleja las tentaciones de Lucas 4:1-13, ¿verdad? Con mucha claridad. Pero también es donde está la posibilidad de la conversión, es donde se identifican las iglesias, es donde se puede aceptar el Evangelio, es donde se puede extender la misión cristiana que les encomendó el Señor Jesús. Con razón Lucas
va a presentar la misión en la casa dentro de la ciudad. Por eso, para Lucas y para muchos cristianos, especialmente Pablo, en este caso Lucas, en la ciudad hay un espacio privilegiado y es la casa. Y entonces Lucas, aprovechando, y Lucas, San Pablo y los demás misioneros y los demás grupos, aprovechando el que se están extendiendo hacia la ciudad, dicen, vamos aprovechando la casa, porque la casa era un espacio que ya tenía la organización de la ciudad y la organización de aquellas gentes. Era un espacio demasiado hecho. Y entonces Lucas lo que hace, y los primeros cristianos, es aprovechar un espacio que ya estaba como plataforma misionera. Pero no solamente como plataforma misionera, sino aprovechar un espacio, la casa, la familia, como ya hemos aclarado, como un espacio privilegiado para proponer la vivencia de los valores del reino. Vamos a insistir enseguida que Lucas, incluso el Señor Jesús, y luego los esfuerzos de los primeros cristianos, en este caso Lucas y San Pablo, no quieren solamente ir a la casa, sino replantear la casa y la familia desde los valores del reino. No solamente se trata de ir a un espacio, sino de replantear la relación de las personas en ese espacio para que sean luz, signo del reino, signo del amor de Dios. Por eso, la casa, la vivienda, fue el primer lugar de reunión de las comunidades cristianas, porque ya estaba el espacio, pero lo vieron como un espacio privilegiado, o un grupo privilegiado, para proponer la vivencia de los valores del reino. Así se va expresando, como veíamos al principio, la iglesia que se reúne en la casa se convirtió fulano de tal, y se convirtió toda su casa. Ahí en esa diapositiva podemos ver, retomando lo anterior, los diferentes espacios de las familias. Por ejemplo, para la familia extensa está la diapositiva o la figura en el ángulo inferior derecho. Para la familia semiextensa, la familia semiextensa equivaldría del lado derecho superior a un lado de las letras, ¿verdad? Al lado derecho de las letras. Y los lugares en los que vivían las familias pobres, que era la familia nuclear o la familia pobre, incluso donde se refugiaban algunos de los que no tenían familia, es lo que está en la especie de edificio que está al lado izquierdo. En Roma todavía se alcanzan a descubrir vestigios de esos tipos de casas. De los tipos de casa de familias extensas ricas, es generalmente a las afueras de las ciudades. Igualmente lo de la familia semiextensa. Pero las familias pobres vivían en las ciudades y eran en edificios parecidos a los que tenemos ahí. Ya el tercer punto, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Ya el tercer punto, la iglesia de casa entre los primeros cristianos. Una vez que hemos visto cómo se entendía la iglesia de casa, la familia en el mundo antiguo, quiénes la formaban, qué funciones tenían. Y una vez que hemos ya con eso visto de qué manera Jesús y sus primeros discípulos fueron a la casa, para qué la aprovecharon, qué cosas replanteó Jesús, qué tipo de relaciones replanteó Jesús, qué propuso Jesús desde el espacio doméstico. Y una vez que hemos visto el desplazamiento necesario, incluso indispensable, del campo a la ciudad, y la importancia que tenía naturalmente la casa en el mundo griego, en el mundo romano, hacia donde se estaban desplazando a las ciudades que se estaban desplazando los primeros cristianos. Y una vez que hemos visto que efectivamente los primeros cristianos no solamente aprovecharon la casa, sino que querían replantear las relaciones, replantear la convivencia humana, replantear los principios desde el espacio doméstico, ahora sí veamos el último punto, y es la iglesia de casa entre los primeros cristianos. Vamos a ver 7 características. Cuando hablamos de los primeros cristianos, nos estamos refiriendo al esfuerzo que hicieron los grupos después de la muerte, grupos de cristianos, comunidades cristianas,
diversos grupos de discípulos de Jesús que se fueron desplazando después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Incluso después de la muerte, después de que se empezaron a morir algunos de los después de que se empezaron a morir los apóstoles o los testigos oculares, ¿verdad? Estaríamos pues ante la segunda generación cristiana, como dicen algunos. En este punto entonces, con estos elementos que hemos señalado, vamos a señalar unas características de la iglesia de casa entre los primeros cristianos. Podríamos decir como primera característica o como primer señalamiento que la casa, vivienda, fue el primer lugar de reunión de las comunidades. Es decir, los primeros cristianos aprovecharon un espacio que ya de por sí tenían las ciudades como punto fundamental de organización. Pero también los primeros cristianos no se fueron pues con la finta, como podríamos decir. Los primeros cristianos aprovecharon el espacio, pero también aprovecharon la casa familia. Recordemos que al principio lo primero que veíamos era casa, no es solamente el espacio, es también la gente que se reúne. Pues los primeros cristianos aprovecharon las dos cosas. Aprovecharon la casa como lugar para reunirse, como espacio, y aprovecharon la casa familia como núcleo humano inicial de la iglesia. Entonces, los dos elementos que señalábamos los tomaron en cuenta los primeros cristianos perfectamente, ¿verdad? De esta manera, los primeros cristianos empezaron a escoger un espacio real para la vida comunitaria, un espacio no sagrado, un espacio donde se reunía la gente, donde estaban las personas, donde acudían las personas. Ya imagino aquellos primeros cristianos, si los hubieran convocado a otro espacio, probablemente no hubieran ido, pero también no tenían otro espacio. La sinagoga ya no era el espacio de ellos, era el espacio de los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Incluso para este tiempo de la segunda generación, recordemos que ya está destruido el templo. Incluso las iglesias de casa que pudieron surgir después de la muerte de Jesús y después de la primera generación cristiana en la zona de Palestina, en Israel, ya no tenían el templo. Entonces tuvieron que aprovechar mejor el espacio doméstico. La casa vivienda como espacio de reunión y la casa familia como núcleo inicial de la iglesia. De esta manera se tenía un espacio real para la vida comunitaria, la casa, pero también se tenía una plataforma misionera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, además de tener un espacio real no sagrado para la concepción de muchas personas y grupos de aquel tiempo, se tenía un grupo real, es decir, un grupo de personas diverso, a lo mejor con sufrimientos, a lo mejor con alegrías, a lo mejor con bondades, a lo mejor seguramente con maldades. Es decir, un grupo no de ángeles, un grupo de personas reales que no fingían, que sabían, que no fingían que tenían, que no fingían que eran buenos, sino que se presentaban tal como eran. Porque un problema que tenemos en los espacios que se consideran más sagrados es que las personas o los grupos tendemos a fingir. En cambio, el espacio de la casa o del espacio de la familia en el mundo grecorromano se presentaba como un espacio real para la vida comunitaria. Pero la gente que se reunía en la casa, en ese espacio, era un grupo real de interrelación. Era gente que iba ahí solamente por la necesidad o por la capacidad de interrelación o porque se conocían o porque se necesitaban. Esto será muy importante para la iglesia de casa en la urbe, para la posterior reflexión que ustedes puedan hacer. Segunda característica. La casa, el espacio doméstico y la familia permitía a los primeros cristianos juntar a personas de diferente clase social. El mundo grecorromano dividía a las personas, los que tenían, los que no tenían, ¿verdad? Los que sabían, los que no sabían, los que eran del grupo de los que mandaban y los que obedecían. Eran grupos impenetrables, eran grupos que pensaban solamente en sí mismos, y entonces, con mucha seguridad, San Pablo llegó a pensar que este tipo de grupos
prolongaban las diferencias. Y entonces la iglesia de casa sirvió para que las personas de diversos rangos y situación social diferente o diversa, desigual, se interrelacionaran. Por eso San Pablo en 1 Corintios, como ustedes pueden ver en las citas que van en el material que se les envió, San Pablo junta a los que no tienen con los que tienen, porque es la única manera de hacer una comunidad de hermanos, de interrelacionar. Por eso la iglesia de casa en las ciudades les permitió a los primeros cristianos juntar a personas que, aunque eran desiguales y se comportaban como desiguales, al juntarlos en un espacio donde se les hablaba de lo que Dios quería que hicieran, de lo que Jesús había dicho que hiciéramos sus seguidores, a los primeros cristianos se les presentaba como una posibilidad de ir construyendo una comunidad de hermanos y de no prolongar las desigualdades sociales. Tercera característica. La iglesia de casa permitía conseguir en cada localidad la conversión de un pater familias o un jefe de casa que proporcionara un espacio. Esto, en mi pobre entender, es una cosa muy importante, porque en el espacio parroquial tradicional que tenemos, dirigen no los dirigentes naturales, sino dirigen los que quiere el sacerdote, o dirige la persona que está casada por la iglesia, dirige el coordinador de catequistas, dirige la persona que tiene un servicio, ¿verdad? Un ministerio. Y en la iglesia doméstica, aprendiendo de las primeras comunidades, el que hace cabeza, no solamente por prestar el espacio, el que se puede convertir en servidor de la comunidad, no es necesariamente el catequista que va desde la parroquia, sino la persona que naturalmente está ahí y que a lo mejor y que seguramente es más conocida que las otras personas que pueden ir desde fuera como personas extrañas. Pero incluso a lo mejor hasta por su mismo comportamiento, puede tener más autoridad moral que una persona extraña. Por eso este elemento es importante. La iglesia de casa permitía conseguir en cada localidad la conversión de un pater familias, de un padre de familia, un jefe de casa que ofrecía su espacio. Y al ofrecer su propio espacio se sentía comprometido, como seguramente pasa en la experiencia que ustedes y muchas otras personas tienen en la iglesia doméstica en la urbe. Cuarta característica. La iglesia de casa influyó en la manera de ir presentando la comunidad de los orígenes. Las comunidades incluían personas desprotegidas y pobres, así como gente de buena posición económica y de responsabilidades. Esto aparece con mucha claridad en los evangelios cuando se mencionan los banquetes, ¿verdad? En el capítulo 22 de Mateo y en su correspondiente paralelo en Lucas, queda muy claro que las comunidades son comunidades abiertas a cualquier tipo de persona que llegue. Mateo se atreve a decir, en la comunidad caben buenos y malos, pero luego empezó a tener muchos problemas, y en el versículo 11 del capítulo 22, dejen ver si es la cita, dice: entró entonces el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Es decir, los primeros cristianos fueron experimentando que era necesario, para ser fieles al Señor Jesús, ser comunidades que incluyeran a todos. Pero también fueron hablando de ciertas responsabilidades de las personas que se introducían en las comunidades. Había necesidad de tener un traje de fiesta, había necesidad por la inclusión, por sentirse aceptados, tener un comportamiento de corresponsabilidad, tener ánimos de convertirse o de ser mejores personas por el solo hecho de que habían sido aceptados. Las comunidades incluían personas desprotegidas y pobres, pero también gente que tenía ciertas responsabilidades, como bien lo podemos ver en esa cita que está ahí, ¿verdad? En 1 Romanos 16:25. Por ejemplo, Erasto era el tesorero de la ciudad. Crispo era jefe de la sinagoga. Gayo tenía una casa especialmente amplia, a lo mejor como las de las familias semi-extensas, ¿verdad? O no sabemos, a lo mejor
hasta como una de las familias extensas. Priscila y Áquila tenían probablemente negocios en varias ciudades, eran comerciantes. Lidia se dedicaba a negociar con púrpura en Grecia y Asia Menor. Filemón tenía hasta un esclavo por lo menos, ¿no? Incluso se habla en Hechos de los Apóstoles de la conversión de muchas mujeres de buena posición. Esto aparece con mucha claridad en Lucas 8, cuando Lucas refiere que había gente, mujeres de buena posición económica que le ayudaban con los bienes al Señor Jesús. Pablo incluso refiere a mujeres que fundaron y sostuvieron iglesias de casa. Esto es muy importante porque un espacio privilegiado que podemos tener en este momento para la inclusión de la mujer y para ir creciendo en la inclusión digna, en la participación digna de la mujer en la iglesia, es precisamente el espacio doméstico. Es un espacio que naturalmente se presta por la misma manera en que están organizadas nuestras familias o los grupos familiares en la actualidad, pero al ser semejante nuestra manera de organizarnos a la de la antigüedad romana y griega y judía, entonces se parecen mucho. Pablo escogió expresamente mujeres para que le ayudaran en la dirigencia de algunas iglesias de casa. Por ejemplo, Afia, junto con Filemón y Arquipo, eran líderes de una iglesia de casa, según Colosenses 4:15. Priscila con su marido fueron responsables de una iglesia en Éfeso y después en Roma. Es decir, puede haber matrimonios, puede haber mujeres, puede haber señores que coordinen la iglesia de casa. Y esto le da una riqueza tremenda y una revitalización tremenda a nuestra iglesia. Lidia, que fue la primera convertida en Filipo, ella prestó su casa. Así también puede haber gente en nuestras experiencias de iglesia doméstica o de iglesia de casa en la urbe. Puede haber gente que diga, yo no quiero dirigir, pero puedo prestar mi espacio a mi casa. Hay muchísima gente en la experiencia que ustedes han ido teniendo seguramente que tienen que ver con esas experiencias iniciales del cristianismo. De la iglesia de Filipo incluso conocemos el nombre de dos mujeres, Evodia y Síntique, que tuvieron que ser muy importantes porque incluso a Pablo le llegó a preocupar que anduvieran medias peleadas entre ellas, ¿no? Quinta característica. Quien albergaba a la iglesia en su casa automáticamente se convertía en su líder. No era necesariamente el que se ponía desde fuera. Y entonces crece la posibilidad no solamente de ministerios, sino de gente que se ve integrando a las nuevas comunidades. Por ejemplo, a Filemón Pablo lo llama colaborador. A Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. A Priscila y su esposo, colaboradores míos en Cristo Jesús. Esto redimensiona la ministerialidad y la corresponsabilidad de los dirigentes de las iglesias domésticas de la iglesia de casa en la urbe. Con la iglesia de casa en la urbe no se multiplican los súbditos, sino que se multiplican los colaboradores y se atraen nuevos ministros, se replantean los ministerios, se fomenta la corresponsabilidad. Vale la pena citar el caso de Timoteo. Pablo lo nombra como presbítero en la fe, que pese a su edad natural es un líder en la iglesia de Éfeso y colaborador de Pablo. Sexta característica o exigencia, si quieren, de la iglesia doméstica según Pablo y otros grupos cristianos. Ante quienes no podían participar en una casa, recordemos que el cuarto grupo, aunque no se le puede llamar familia, estrictamente hablando, había gente desprotegida, pobres, a lo mejor esclavos que habían huido de sus amos, a lo mejor gente que había cometido, pues, había cometido algún error, algún pecado, gente que había caído en la pobreza por alguna desgracia, como el caso de las viudas, enfermos que eran despreciados, enfermos que eran rechazados, gente con alguna, modernamente diríamos, discapacidad, que hubiera sido despreciada o desechada por su familia. Recordemos que al menos en el mundo judío, en el mundo griego también era parecido, en ciertos ambientes la gente con algún defecto físico era desechada. En el mundo judío era despreciada. No podían entrar ni siquiera al templo,
probablemente en algún tiempo no podían entrar a la sinagoga. Entonces, ante esta gente que era despreciada y que no tenían cabida en ningún tipo de grupo o familia o casa, la iglesia doméstica se convertía en un espacio de acogida para los más despreciados. Los primeros cristianos no estaban de acuerdo con la exclusión por fidelidad al Señor Jesús. No estaban de acuerdo con el desprecio por fidelidad al Señor Jesús. No estaban de acuerdo con que la gente estuviera desigual en el ámbito social, o en el ámbito de género, o en el ámbito de grupo religioso o grupo étnico, y entonces empezaron a ser profundamente incluyentes, no sin dificultad. Empezaron a aceptar abiertamente a personas que otros grupos o familias o casas no aceptaban. Y entonces la casa o el espacio familiar, la iglesia doméstica, pues, entre los primeros cristianos, funcionó como un espacio incluyente, como un espacio donde eran recibidas las personas que eran despreciadas en otros ámbitos. El cristianismo se ubica en la casa, pero no era solamente para dar el culto doméstico, ¿verdad?, o para dar el culto privado, sino fue un espacio profundamente incluyente donde la gente más despreciada confiaba en que podía encontrar mucha gente, ciertamente no toda, ¿verdad?, por los problemas que los mismos escritos de Pablo reflejan y Hechos de los Apóstoles, pero ciertamente la gente más despreciada estaba convencida de que en el espacio doméstico podían encontrar realmente gente que los iba a tratar como hermanos, en las casas cristianas y en las iglesias domésticas cristianas. Esto es, yo creo, fundamental también para el planteamiento que se puede hacer ahora. El desplazamiento, séptima característica. El desplazamiento a un espacio doméstico no significaba de modo alguno que los cristianos estuvieran contradiciendo lo que había hecho Jesús. No se oponían al reino, sino que estaban, podríamos decir, si no me equivoco, domesticando, pues, a ejemplo del Señor Jesús, estaban llevando a un espacio cotidiano la propuesta del reino de Dios que había hecho Jesús. Recordemos que Jesús nunca habló principalmente de Dios. Jesús casi no habló de sí mismo ni de Dios. Jesús habló del reino de Dios, porque para Jesús lo importante no era definir a Dios o decir características de Dios así abstractamente. Para Jesús lo fundamental, lo central fue el reino de Dios. Es decir, ¿dónde, cómo y quién puede encontrar a Dios? Porque Jesús estaba planteando desde la raíz la relación con Dios y la relación con los hermanos. Por eso, para el desplazamiento que hacen los primeros cristianos al espacio doméstico, no es una traición al Señor Jesús, sino al contrario, es una muestra de fidelidad en un nuevo contexto, el espacio urbano. Pero además, a partir de lo que había hecho Jesús en la casa, a partir de lo que habían hecho los primeros discípulos, los cristianos comprendieron que el espacio doméstico, aun cuando en el mundo griego, romano y judío tenía muchas contradicciones con lo que había hecho Jesús, como el dominio del padre de familia, como la solidaridad nada más entre ellos, como el desprecio a otros, etc. Ellos aprovecharon el espacio, pero lo replantearon como un espacio privilegiado para construir nuevas relaciones de hermanos y una nueva relación con Dios. Es decir, para poder construir el reino de Dios desde ese espacio que les ofrecía naturalmente el mundo griego y el mundo romano. Es decir, misioneros como Pablo, la intención que tiene Lucas al escribir el Evangelio de Lucas y Hechos, reflejan una adaptación, no una traición al mensaje de Jesús. Y por último, las iglesias de casa expresan desde estos elementos un valor cristiano elemental. Comunidades en donde era posible la relación interpersonal digna. Los primeros cristianos quisieron hacer de la iglesia doméstica un espacio donde la gente se interrelacionara. Desde todos los tiempos, en todas las culturas, decíamos hace un momento, la gente quiere aparentar que tiene para ser tomada en cuenta. La gente quiere aparentar que sabe para ser tomada en cuenta.
y la gente quiere aparentar que es buena para ser tomada en cuenta. Y los primeros cristianos, y es lo que puede también proponer el espacio, la iglesia de casa en la urbe, los primeros cristianos entendieron la iglesia de casa como un espacio privilegiado de interrelación digna entre las personas. Si algo puede ofrecer ahorita la iglesia de casa en la urbe, es el espacio, un espacio digno donde las personas se pueden interrelacionar de manera adecuada, sin aparentar. La iglesia de casa fue un espacio de comunión de fe, como lo reflejan los sumarios del capítulo 2, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y fue también un espacio de participación efectiva de todos sus miembros. Como hemos visto, fue un espacio de cuestionamiento de las estructuras, ¿no? Sí, para Jesús el espacio doméstico es un espacio donde el que quiera ser el más importante, que sirva, y que sirva a todos. Para Jesús, como hemos visto, la comunidad, la iglesia doméstica, la iglesia de casa, mejor, fue un espacio desde donde era posible evidenciar que es posible ser hermanos. No era una comunidad espontánea, pero tampoco era una comunidad cerrada, hecha, pues. Estos son dos elementos combinables perfectamente en la iglesia de casa, en la urbe. No son comunidades espontáneas, pero tampoco son comunidades tan hechas que al final se petrifiquen, ¿verdad? O se cierren y al final terminen siendo una especie de club y no la iglesia, la presencia de la iglesia, la presencia de la comunidad de discípulos de Jesús en el espacio de casa. El crecimiento en su identidad no elimina la apertura ni la comunión. En la medida que una comunidad vaya creciendo, en esa medida, de manera adecuada, va a estarse abriendo y va estando en comunión con la parroquia. De ninguna manera, pues, seguramente ya ustedes lo fueron vislumbrando, amigos y amigas, de ninguna manera la iglesia doméstica es una contraposición a la parroquia. Yo creo que desde estas perspectivas que se están abriendo, una de las posibilidades fundamentales de revitalizar la parroquia, como bien menciona el padre Benjamín muy seguido y de manera muy profunda, es una de las únicas maneras, quizá no la única, pero una de las únicas maneras y principales maneras de revitalizar la parroquia urbana es precisamente a partir de la iglesia de casa. Hasta aquí sería lo que corresponde al contenido. Y como pueden ver, antes de entrar incluso al momento de las preguntas, antes de entrar al momento de las preguntas quisiera que recordáramos el objetivo, después que hemos planteado estas cosas en dos números generales o dos momentos generales, quisiera que retomáramos el título y el objetivo. Nosotros nos hemos encontrado en esta ocasión precisamente para ver la iglesia de casa desde el Nuevo Testamento. Y el objetivo de nuestro encuentro ha sido, espero que lo hayamos llenado de alguna manera, reflexionar sobre las características fundamentales de la iglesia de casa a partir del Nuevo Testamento. Le hemos puesto el Nuevo Testamento porque hemos tocado textos de los Evangelios y textos de San Pablo y de otros escritos, como ustedes pueden ver en el escrito que se les mandó de apoyo, que corresponde al artículo para comprender la iglesia de casa, de la conservación de la misión, y en lo que se les va a mandar posteriormente y en la presentación que hicimos. Se trataba pues de reflexionar sobre las características fundamentales de la iglesia de casa a partir del Nuevo Testamento, no solamente de los Evangelios o no solamente desde los escritos de Pablo, sino en general del Nuevo Testamento, con la finalidad de percibir ciertos principios inspiradores. Es decir, lo que nosotros vimos no son cosas que tenemos que repetir al pie de la letra, sino son elementos que nos ayudan a hacer un discernimiento adecuado para que no le falte a la iglesia de casa en la urbe elementos fundamentales remontados a la vivencia y palabras del Señor Jesús, que para nosotros es imperativo, pero también principios inspiradores de los esfuerzos de los primeros cristianos.
en orden a la revitalización de la parroquia urbana, y esto nos contacta con el objetivo general que ya mencionábamos también del diplomado de pastoral urbana. Una vez que hemos terminado esta presentación, podemos entonces ir a la última diapositiva. Es donde se les propone la tarea. Como primer elemento de la tarea, se pueden leer otra vez algunos de los textos bíblicos mencionados, del Evangelio especialmente, o algunos de los textos de San Pablo, si ustedes gustan, y enumerar las características que no le deben faltar a la iglesia de casa desde lo que dijo e hizo Jesús, por ejemplo. Porque es un imperativo ético. Las circunstancias han cambiado, la problemática de la urbe ciertamente es muy diferente a la problemática de la urbe en la antigüedad. Sin embargo, hay unos principios de lo que dijo e hizo el Señor Jesús en la casa, en el espacio doméstico, que no son negociables, sobre todo el de la inclusión y algunos otros. Se puede leer también otra vez las características de la iglesia de casa, estas 8 que hemos ido comentando, de tal manera, sobre todo del número 3 de la segunda parte, ¿verdad? Se puede leer de manera personal o en grupo, ¿verdad?, preguntándonos cómo se pueden retomar estas características para la iglesia de casa en la ciudad. ¿Cómo se pueden replantear? ¿Cómo se pueden retomar? ¿Qué significaría esta característica o este esfuerzo que hicieron los primeros cristianos en la urbe, en el esfuerzo que queremos hacer en la urbe a partir de la iglesia de casa? Y si alguno de ustedes quisiera seguir profundizando con una lectura de una explicación de un texto concreto, se les va a enviar, ¿sí? Ya se les envió un PDF donde va un artículo que lleva como título La superación de barreras, que es un estudio sobre el relato de la mujer sirofenicia de Marcos 7, 24, 31, para profundizar en las diversas ventajas y exigencias del encuentro entre las personas en la casa. Yo solamente mencioné de manera muy resumida el contenido de ese texto con referencia a la iglesia de casa, pero ahí viene explicado de manera muy detallada, espero que de manera muy clara, en un artículo que hice para un libro en la universidad. Ese texto probablemente les puede servir para profundizar algunos elementos que hemos mencionado. Y pues hasta aquí quedaría mi participación.